Es algo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartirles a ustedes, amén. Y sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas y empezar a forjar un nuevo camino a través de la alianza del Espíritu Santo para cada miembro de nuestra casa, amén. Vamos a iniciar en Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25, amén. Estemos orando mucho, les reitero más, por la vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad? Por todos aquellos que están pasando situaciones difíciles allá afuera, ¿verdad? También para que Dios a través de su Espíritu haga que sean ganados para Cristo y puedan estar aquí en la casa de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Yo quiero tomar este versículo, ¿verdad? A Jesús, los fariseos le decían que por causa de Beelzebú le echaban fuera demonios, ¿verdad? Entonces Jesús utilizó esta frase para hacer manifiesto, ¿verdad?, que no puede haber división en un hogar, en un reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede prevalecer. Yo quiero tomar esto para nuestra vida, para nuestra casa, nuestra familia, ¿verdad? Porque es importante empezar a darnos cuenta que muchos hogares hoy día están destruidos emocionalmente, espiritualmente, ¿verdad? Moralmente están destruidos muchos hogares. Entonces tenemos que empezar a entender que Dios nos llamó para alertar, animar y restaurar nuestra vida, pero también nuestros hogares. Amén. En la traducción del lenguaje actual, este mismo pasaje en la última parte, ¿verdad?, cuando habla acerca de la casa, dice: y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Amén. Si una familia, los miembros de una familia se pelean entre sí, se termina destruyendo la familia. Amén. Entonces, lo que Dios quiere que hoy, a través de esta palabra, nosotros nos demos cuenta que nada está perdido, ¿verdad?, hasta que se nos quita la vida. Desde el momento que se quita la vida a una persona, ya no tiene vuelta de atrás, ya no puede hacer cosas, ya no puede sanar, ya no puede restaurar, ya no puede arreglar su vida ni la vida de los demás. Mientras tenemos vida, Dios nos dice que estamos y que tenemos la oportunidad de restaurar todo. Amén. Tenemos la oportunidad de restaurar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Tenemos la oportunidad de arreglar tantas situaciones que han hecho que se divida, se separe la familia, los hijos de los padres de los hijos, ¿verdad? Los matrimonios se han destruido. Entonces tenemos que empezar a comprender cuáles son los factores que vienen e imperan para una destrucción de una familia. Amén. Lo primero que yo quiero que usted entienda es lo que dice al inicio del versículo. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Amén. Muchos de nosotros no conocemos bien a los miembros de nuestra familia, no sabemos cómo piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, no sabemos realmente cuáles son sus inquietudes, ¿verdad? Nosotros como padres queremos gobernar, queremos tomar autoridad sobre los hijos, queremos controlar a veces hasta la vida de los hijos, ¿verdad?, para que ellos hagan lo que nosotros decimos porque sentimos que es lo correcto para sus vidas. Muchas veces nosotros como padres estamos en lo correcto, muchas veces no tenemos lo correcto en nosotros, ¿verdad? Y estamos haciendo que nuestros hijos pierdan la confianza en nosotros, que nuestros hijos se vayan separando de nosotros. ¿Por qué? Porque sienten que no es lo correcto que estamos haciendo hacia ellos. A veces ellos también, por su forma de vivir, de pensar y de actuar conforme a lo que ven del mundo, piensan que nosotros, a través del Evangelio, les estamos poniendo un legalismo en sus vidas, que no queremos que tengan libertad, que no queremos que tengan amistades, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros como cristianos nos hemos olvidado de establecer el reino de Dios en nuestros hogares. Amén. Dios tiene que gobernar nuestra casa. Fíjese, hace 8 días yo les compartí acerca del Salmo 23. Y el Salmo 23 va encauzado realmente a Dios tomar el control en la vida de cada familia, ¿verdad? Que se establezca su reino realmente en los hogares, que cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre de familia entiendan la postura de Dios en nuestros hogares, que Dios va a bendecir nuestra casa, Dios va a bendecir nuestra familia, que Dios establece su reino en nuestro hogar, porque es ahí donde inicia toda bendición para los matrimonios, para las familias. El hogar es el inicio de toda bendición.
Muchas veces decimos, vamos a la iglesia porque allá vamos a recibir bendición. Sí, es cierto, pero el comienzo de la bendición comienza en el hogar. ¿Por qué? Porque es donde usted le pide a Dios, donde usted dobla rodillas, donde usted le ruega, donde usted hace oraciones a Dios por todas las necesidades. Pero Dios le va a contestar en público, dice Jesús, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 6. Quiere decir que Dios le va a contestar su oración a través de la congregación. Usted viene a la congregación y es donde usted recibe la respuesta de lo que usted está anhelando. Primero, a través de su palabra. Y segundo, a través de la administración. Y tercero, a través del cumplimiento de Dios para su vida, respondiéndole a todo lo que usted le ha pedido. Amén. Entonces, desde ahí tenemos que entender todos como cristianos que nuestro hogar tiene que estar cimentado verdaderamente en el reino de Dios, en la palabra de Dios. Todo lo que hagamos dentro del hogar y fuera del hogar tiene que estar moviéndose en el reino de Dios, a través de su palabra. Tenemos que estar poniendo las bases de Dios en todo momento de nuestros hijos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Cuando habla de niño está hablando de infante, la palabra infante, el niño pequeño, ¿sí? Una personita inmadura, chiquita, que tiene que tener guianza, que necesita aprender. Amén. Y dice, y cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Cuando nosotros establecemos los principios bíblicos en nuestro hogar, con nuestros hijos, aunque ellos se quieran jalonear, ellos van a permanecer dentro de la palabra de Dios, van a permanecer dentro de las promesas y van a vivir sujetos a los padres. Amén. Porque nosotros establecemos los lineamientos de Dios, las normas de Dios y el reino de Dios en nuestro hogar, y todo eso hace que nuestra casa comience a caminar en el orden de Dios. Pero bueno, Jesús hacía esta alegoría de que una casa dividida, ¿verdad?, no puede permanecer si está dividida. Una casa no puede permanecer si hay división en ella. Entonces yo quiero partir de ahí para que usted empiece a entender, ¿verdad?, qué es lo que pasa en la familia. Amén. Cuando una casa está dividida es porque se han fracturado los valores dentro del hogar. ¿Cuáles son los valores? El amor, la confianza, el compañerismo, la fraternidad. Todos esos valores que deberían estar imperando en los miembros de la familia se han fracturado por causa del mal uso de la autoridad que Dios nos ha dado como padres. La mala guianza que le damos también a nuestra casa, eso es lo que impera para que una casa comience a dividirse. Se empiezan a destruir los valores, el respeto y la confianza. Se rompen esos valores en nuestra vida, en nuestra familia, y empieza a cambiar todo, empieza a entrar la rebeldía, empieza a entrar muchas cosas que hacen que nuestro hogar no tenga paz. Amén. Comienza, y es lo que vamos a ver ahorita. Yo quiero ver, que vayan usted conmigo a Primera de Reyes. Amén. El gran problema en la casa es que hay división en cuanto a quién sirve nuestra familia. Aquí nosotros hemos usado algo, ¿verdad?, que el mundo ofrece y que Dios permitió que el hombre tuviera para que aprendiera a conocer lo bueno y lo malo. Amén. Dios le dijo al hombre, tú tienes la oportunidad de decidir. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21. Al hombre Dios le dijo, tú tienes la oportunidad de decidir qué es lo que quieres hacer. O haces el bien o haces el mal. O buscas la vida o buscas la muerte. Dios le dio al hombre el tomar decisiones, determinar qué era lo que quería hacer. Amén. Y eso nosotros lo hemos permitido dentro de nuestra casa a muy temprana edad sobre la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la autoridad sobre ellos. Muchos padres han perdido la autoridad sobre sus hijos y les dicen, bueno, haz lo que quieras, ¿verdad? Y esa palabra, haz lo que quieras, es donde se rompe el vínculo, ¿verdad?, de la autoridad de los padres y entran a tomar decisión los hijos. Dice en 1 Reyes capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Amén. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Cuando hay más de un pensamiento dentro de la casa, quiere decir que empiezan a pensar de manera diferente los miembros del hogar, se comienza a dividir la casa. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todos tenemos que tener el mismo sentir y el mismo pensar. Si la casa ya no tiene el mismo sentir y el mismo pensar, porque uno fuera de todos ellos empieza a pensar de manera diferente a los demás, quiere decir
que empieza a haber división, porque empieza a decidir lo que quiere, empiezan a tomar sus decisiones acerca de lo que va a ser mejor para ellos. Amén. Por eso yo quiero usar esta palabra, ¿verdad? De Primera de Reyes 18:21, porque dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, papá, mamá, vas a permitir que haya otro pensamiento dentro de tu casa, otra forma diferente de pensar en tus hijos, ¿verdad? A veces hasta en el mismo matrimonio hablamos de papá y mamá, piensan en el papá de una manera diferente como piensa mamá, y mamá piensa de una manera como piensa papá, y por eso viene la fractura de los matrimonios. ¿Por qué? Porque no hemos decidido seguir a Dios verdaderamente, poner a Dios, ¿verdad?, como base del hogar, a Jesucristo como esa piedra que va a fundamentar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, a nuestros hijos. Nos olvidamos de ello, decimos yo lo pongo, pero terminamos haciendo nuestra voluntad. La pareja termina haciendo su voluntad, los hijos terminan haciendo su voluntad. ¿Por qué? Si usted sigue la lectura, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues sigue en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En nuestro hogar debe estar el reino de Dios, no el reino de las tinieblas. Recuerde que en este mundo existen dos reinos espirituales: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Amén. El reino de las tinieblas impera en todo lo que hay en el mundo: deseos, placeres, amén, ansiedades. En el reino de Dios viene Dios a establecer su justicia, la equidad, amén. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos o la pareja empiecen a tomar decisiones conforme a las costumbres del mundo, empezamos a trastornar nuestra casa. Se empieza a desequilibrar el mundo espiritual, el reino de Dios se empieza a desequilibrar dentro de nuestra casa. No porque Dios no tenga poder para estabilizar su reino en nuestro hogar, sino porque nosotros mismos permitimos que el reino de las tinieblas entre a la casa y empieza a haber un choque espiritual fuerte dentro de nuestro hogar. ¿Dónde comienza? En los pensamientos. A través de los pensamientos puede ser el hijo, dice: es que yo quiero hacer lo que hacen mis amigos, es que yo quiero tomar mis propias decisiones, es que yo quiero hacer. El yo quiero quiere decir que la persona ha tomado control sobre sí misma, ha tomado a través del ego, ¿verdad?, el yo, a tomar sus propias determinaciones, a pensar qué es lo mejor para él o para ella. Y a raíz de eso empiezan a separarse de las cosas buenas de Dios, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios y de la gracia de Jesucristo. Cuando empiezan a decidir: es que yo quiero hacer lo que me gusta allá afuera, es que no me deja ser libre. ¿Cuándo va a ser libre una persona si vive en la esclavitud del vicio, del alcohol, de la drogadicción, de las malas amistades, de aquellos que nos van a incitar a robar, a hacer cosas perversas? Pero nuestros hijos no lo entienden. A veces nosotros como adultos tampoco lo entendemos y tenemos ese problema dentro del hogar. Queremos alabar a Dios, pero también queremos disfrutar lo que el mundo nos ofrece. Involucramos a nuestra casa, o queremos involucrar a la casa en las costumbres del mundo. Dice el apóstol Pablo algo muy claro: todo es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo decir: yo quiero participar, pero me doy cuenta que lo que yo quiero participar no es bueno, porque me va a separar de Dios, porque me va a contaminar, va a terminar haciéndole daño a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. ¿Sí me entiende? Eso es lo que nosotros como cristianos no entendemos. Y a veces decimos: bueno, total, yo sé que Dios es bueno y Dios me va a perdonar. Pero no valoramos nuestra propia vida. No la valoramos. Y quiere decir que no nos damos cuenta, no apreciamos nuestra vida y saber que en cualquier momento nos puede ser arrebatada. No la valoramos y por eso constantemente caemos en las cosas del mundo y participamos de ellas y nos gozamos en ella. El diablo se está riendo, el diablo se está burlando de Dios por medio de nosotros. Y a ver, Dios, mira a tus hijos cómo están, mira cómo andan en los vicios, mira cómo andan en los bailes, mira cómo andan allá, y van a tu iglesia y están alabando tu nombre y dicen que te aman, pero mira cómo están. Y cuando nosotros como padres queremos llamar la atención a los hijos se nos rebelan. Tú no me digas nada porque tú andas haciendo esto y esto y esto y esto. Los pensamientos, las acciones,
hacen que la casa se divida. Y desde ahí empezamos a perder la autoridad nosotros los padres. ¿Cómo le llamamos la atención a los hijos si nosotros estamos mal? ¿Cómo podemos decirle no hagas aquello cuando nosotros estamos haciendo algo diferente? Pero que también es malo para nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, eso es lo que Jesús quiere que empecemos a comprender, iglesia. Dios nos llamó a ser un pueblo santo, una nación santa, a ser sacerdotes de Dios. Todos, no nada más unos, todos los que somos rescatados para Cristo, tenemos la misma oportunidad de ser reyes y sacerdotes, lo dice el apóstol Pedro. Amén. Nosotros fuimos llamados, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que establezcamos su reino en nuestra casa, en nuestra familia, pero que pongamos un orden sacerdotal, quiere decir santidad, consagración en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, porque ellos deben de servirle a Dios. Tienen que aprender a adorar a Dios por agradecimiento y por amor, no por fuerza ni por imposición, sino porque nosotros les enseñamos que realmente Dios es amor, que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios siempre está preparado para dar bendiciones, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestra pareja, que deben de consagrarse a Él, que deben de limpiarse de toda contaminación de carne y de sangre, de espíritu. Tenemos que enseñarles a limpiarse de todo lo malo que hay en el mundo y mostrarles todas las bondades que hay de este lado a través de la palabra de Dios. Amén. Fíjense nada más, la palabra claudicar, cuando Elías le decía al pueblo de Israel, dice: ¿por qué claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra claudicar quiere decir dejar de seguir los propios principios o normas por flaqueza. Dejamos que nuestros hijos dejen de amar a Dios por amar al mundo, porque flaqueamos, por la debilidad, porque hemos perdido la autoridad sobre ellos. ¿Sí me entienden? Pues total, ya ni modo, Dios escogió a quien se vaya para allá. Pero sabes que el día que muera tu hijo, tu hija se va a ir al infierno. Y tú los estás mandando, tú los estás llevando a la condenación porque tú lo estás permitiendo. Por eso Elías le decía al pueblo de Israel: ¿por qué claudica entre dos pensamientos? Porque has flaqueado, porque has perdido tu autoridad, porque has sido débil y has dejado que tomen sus propias decisiones. Si es Dios, síganlo, pero si es Baal, su Dios, que lo venga para allá. Yo le pregunto: ¿quiere usted que sus hijos se pierdan en el infierno? ¿Verdad que no? ¿Que su pareja se pierda en el infierno? Tampoco. Pero sin embargo nosotros, por nuestra flaqueza, dejamos que nuestros hijos participen, que nuestra pareja participe de cosas malas, y nosotros simplemente decimos: papito, perdónales. Nos ponemos a orar. Estamos haciendo lo mismo que él hizo con sus hijos. Él no reprendió a sus hijos, y ahorita lo vamos a ver. Simplemente llegaba, le decía a Dios: Padre, perdónalos, mira, están haciendo mal. Pero no fue para tomar autoridad sobre ellos y traerlos una vez más a la presencia de Dios. Corregir sus vidas, corregir sus pensamientos, llevarlos en obediencia a Cristo, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6. Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuándo nos vamos a llevar cautivos? Es a través del testimonio, a través del poder de la autoridad, a través de establecer el reino de Dios en nuestra casa. Amén. ¿Qué es lo que impera en los hogares hoy día? Escuchen bien: la rebeldía, que es el primer factor. Yo decido, yo digo y yo hago lo que quiero. Número 2, las modas. Las modas a través de la forma de vestir. ¿Cómo se visten los hijos hoy día? Las jovencitas, siendo cristianas, ¿cómo están vestidas hoy día? Sale a la calle y usted no puede distinguir a una joven cristiana de una joven del mundo, a un joven del mundo, a un joven cristiano. Ya no se puede diferenciar. ¿Por qué? Por su forma de vestir, porque siguen la moda, siguen las costumbres. ¿Sí me entienden? No porque queramos ser legalistas, no porque queramos ser tradicionalistas, pero sí tenemos que entender que no podemos contaminar a nuestros hijos y dejar que se sigan contaminando para que se sigan perdiendo. Tan solo un ejemplo: ¿por qué hay tanta violación de jovencitas? Por la forma de cómo se visten. Y ellas se escudan: es que yo quiero seguir la moda, yo tengo derecho a vestirme como yo quiero. La palabra de Dios tiene un orden para vestirnos, y sin embargo nosotros hemos hecho
que el mundo venga y quebrante la palabra de Dios. Número 3, la anarquía. La anarquía quiere decir falta de gobierno en los padres. No tenemos autoridad sobre los hijos. No podemos gobernar sobre ellos. Ahora los hijos son los que gobiernan sobre los padres. Los hijos son los que deciden qué es lo que hace el papá en la casa o la mamá. Son los que deciden qué es lo que se va a llevar a cabo. La anarquía está dentro de los hogares. Amén. Número 4, el liberalismo. El liberalismo ha causado tantos problemas. ¿Por qué? Porque yo decido a quién amo, a quién quiero. Me caso o no me caso. ¿Se me entiende? Van en contra de la palabra de Dios. El diablo ha establecido su reino poderosamente en cada hogar cristiano, que al mismo cristiano lo hace cargo en su entendimiento. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Amén. Escuche bien lo que dice la Escritura. ¿Ya lo tiene? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Uno de los factores importantes que impera y que ha hecho que se dividan los hogares, aparte de los pensamientos, es la incredulidad. Los padres han dudado mucho del poder de la palabra de Dios. Han dudado de la autoridad de Dios sobre sus vidas. Han dudado del poder milagroso de Dios para transformar vidas. Y por ese hecho, esa incredulidad ha cegado el entendimiento. El diablo lo ha usado para cegar el entendimiento de muchos cristianos. Vemos hogares cristianos, cómo viven, cómo se visten. Y son cristianos. ¿Sí me entienden? Y dice, total, pues es que mi hijo puede vestirse como quiere. Discúlpame, la palabra de Dios dice algo diferente. Amén. Es que mi hijo puede hacer esto, cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Quiere decir que hay incredulidad en los padres para creerle a Dios en su palabra, lo que Él está diciendo y lo que ha determinado para nosotros. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no crean al Evangelio, para que no crean a la palabra, para que no le crean a Dios. Amén. Dice, a la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso hay tanto problema dentro de los hogares. Por eso se han dividido los hogares, se están destruyendo las familias. El hijo decide lo que quiere ser hoy día. ¿Quiere ser homosexual? El papá le dice, sí, no hay problema. La hija quiere ser lesbiana, sí, hija, no te preocupes. Pero no se dan cuenta lo que dice la Escritura. ¿A dónde van a ir a pagar por sus malas decisiones? Al infierno. No porque uno no quiera que sea, sino porque uno sabe que si son eso, se van a ir al infierno. Amén. Tenemos que empezar a comprender realmente qué está destruyendo los hogares hoy día. ¿Por qué están divididas las casas? Muchas veces culpan al Evangelio. Es que por haber entrado, por eso mi casa está así. No es cierto. El Evangelio no destruye tu casa. Él viene a estabilizar tu casa. Él viene a restaurar a tu familia. El problema es que no dejamos que la palabra de Dios haga su trabajo. No dejamos que el reino de Dios haga su trabajo. No ordenamos lo que Dios determina para que nuestra casa sea transformada. Y por eso nuestra casa se está destruyendo. Muchos hogares hoy día. Amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús algo parecido le decía a la gente en aquel tiempo de lo que dijo Elías. Amén. ¿Por qué vas a claudicar entre dos pensamientos? Escuche lo que Jesús decía en ese momento. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Elías todavía les dijo, escojan, o le sirven a Dios o le sirven al mundo. De una vez decídanse. Pero Jesús nos dice a nosotros, los cristianos, te está diciendo a ti, papá, mamá, ninguno, nadie de los cristianos, dice, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús determina, dice, no lo puedes hacer. No lo permitas en tu hogar, no lo permitas en tu casa. No permitas
que haya dos señores. ¿Por qué? Date cuenta, hermano, hermana. Tú buscas a Dios, pero tu hijo busca al diablo, busca los placeres, busca la droga, busca el alcohol, busca los vicios. Tu hija busca la libertad, busca los bailes. No puede haber dos señores en tu casa si eres cristiano. Tienes que establecer el reino de Dios en tu casa, en tu familia. ¿Por qué? Dice Jesús, termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La riqueza es aquello que tiene valor para cada miembro de nuestra familia. ¿Qué es lo que ama cada uno de tus hijos? El internet, la pornografía, el alcoholismo, las vidas dobles. Eso es lo que ellos están amando. Es ahí donde está su Señor. Es donde tú te das cuenta que es donde está gobernando realmente el diablo y no es nuestro Dios. Amén. Pero bueno, yo quiero que entienda algo. Es tiempo de rescatar nuestras casas. Estamos a tiempo de rescatar a nuestros hijos. Pero es que ya son casados. Déjame decirte una cosa y siempre lo he predicado. Aunque sean casados nuestros hijos, nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Tengan problemas, siempre van a correr con papá y mamá. Cuando no tienen problemas, dicen no te metas en mi vida. Pero cuando tienen problemas, recurren a papá y a mamá. Es ahí cuando se acuerdan que son hijos. ¿No es así? Entonces, tu papá, tu mamá, tienes que estar consciente que tus hijos, aunque estén casados, son parte de ti. Son tus hijos y nada ni nadie te los va a quitar. Amén. Y tú tienes el deber, tienes la obligación, a través de la palabra, si conoces los mandamientos, dice la Escritura claramente que Dios castiga la maldad de los padres sobre quienes, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también dice que Él hace misericordia con millares de aquellos que le aman. Entonces quiere decir que Dios puede hacer misericordia con tu vida, con tu casa, con tu pareja, con tus hijos. Si tú amas verdaderamente a Dios y quieres salvarlos, tienes que empezar a establecer el reino de Dios. Echar fuera el reino de las tinieblas de tu casa, de tu familia. Empezar a poner orden, tomar la autoridad que el Señor nos ha dado y empezar a enderezar el barco ya. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 21. Escuche lo que dice. Es ahí donde usted se va a dar cuenta realmente cómo está el corazón de su familia. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si el tesoro de tus hijos es el mundo, su corazón está en el mundo, aunque tú quieras traerlos al Evangelio. Tienes que tomar control de tus hijos. Tienes que aprender a poseer la tierra. Tienes que aprender a poseer la vida de tus hijos y a arrebatárselos al diablo para traerlos a los pies de Cristo. Es el tiempo de empezar a actuar ya verdaderamente. Amén. Dios dijo, vas a poseer la tierra. Al poseer quiere decir arrebatar, sacar, despojar a otros. Toma la vida de tu hijo, arrebátasela al diablo, despójasela al diablo. Tómalo ya. ¿Cómo? Vamos a ver cómo va a suceder esto, pero quiero que entienda esto primero. Amén. Le voy a dar el ejemplo que le decía de Elí. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 y versículo 17. Es ahí donde yo quiero que haga usted realmente su entendimiento, donde usted empiece a creer y no sea más incrédulo. Amén. Donde usted empiece a comprender que si sus hijos no son rescatados, se van a terminar yendo al infierno. No pueden servirle a otra religión, no pueden estar en otra religión, no pueden servir a la idolatría, no pueden estar metidos en la idolatría, porque se van a ir al infierno. Amén. Dice la Escritura, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 y versículo 17. Versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si usted lee ese capítulo, se va a dar cuenta que los hijos de Elí eran sacerdotes, servían en el sacerdocio, pero no tenían conocimiento de Dios. Quiere decir que nuestros hijos, aunque dicen tener una religión, no conocen a Dios, porque son malos. La palabra impío quiere decir fuera de la piedad, no tienen piedad, no tienen un corazón bueno. Amén.
Nuestros hijos, nuestra pareja puede estar pasando ese momento. Aunque dicen tener a Dios, no conocen a Dios. Aunque tengan una religión, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no están guardando su palabra y no saben lo que Dios ha determinado por misericordia y por juicio. Amén. Y versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Muchas veces nuestros hijos desprecian el orar, desprecian el congregarse, desprecian el leer la Biblia, desprecian la santidad de Dios por vivir metidos en la atmósfera del mundo, del pecado, del internet, de todo lo que les rodea. ¿Sí me entiende? ¿Y cuál fue la consecuencia de estos jóvenes? Que Dios les permitió que murieran. Yo no creo que usted quiera que sus hijos, su familia mueran por el pecado del mundo, ¿o sí? No. Es que hay fiesta, vamos a la fiesta, dice la Escritura. No os contaminéis con las naciones que estén a vuestro alrededor. No permitas que tus hijos se contaminen con los pueblos que están a tu alrededor, con sus tradiciones. Y sin embargo dejamos que nuestros hijos vayan y se contaminen con las tradiciones. Y hasta nosotros mismos participamos de ellas a veces. Amén. Pero no nos damos cuenta. Este hombre Elí, siendo sacerdote de Dios, y sus hijos conociendo el sacerdocio, no conocían a Dios. Elí escuchaba el pecado de sus hijos, pero no era para llamarle la atención a sus hijos. No era para corregir a sus hijos, tener autoridad. ¿Por qué? Porque él ya había claudicado. Él había permitido por su flaqueza que sus hijos tuvieran otro pensamiento diferente a él. Y por ese motivo Dios también le reprendió a él. Amén. No quiero que a lo mejor usted también tenga ese mismo pasaje. De verse en esa condición, de permitir que sus hijos sigan pecando y usted no haga nada por ellos. Es el tiempo de arreglar nuestra casa. Amén. Fíjense nada más. Vaya conmigo al mismo. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Lo que Dios dijo, lo que Dios declaró sobre la familia de Elí. Dice, por tanto, 1 Samuel 2:30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si no corregimos a nuestros hijos y nuestros hijos entienden que tienen que enderezar sus vidas, Dios termina desechando, no a uno, sino a toda la casa. Los papás, por no tener el carácter, por haber perdido su carácter, su autoridad, y a los hijos por vivir en el pecado. Amén. Por ese motivo Dios desecha toda la casa. Otro ejemplo más. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 6 y versículo 14. Hay hijos que quieren tomar el lugar de los padres. La anarquía. Quieren tomar el lugar de los papás. Quieren mandar, quieren tomar autoridad. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 6 y 14, dice la Escritura: de esta manera hacían todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Muchas veces los papás terminan abandonando la propia casa. ¿Por qué? Porque no pueden controlar a los hijos, porque han perdido la autoridad sobre los hijos. Y los hijos se confabulan con los demás hermanos para votar a los papás de la casa. ¿Cuántas veces se ha visto este problema en muchos hogares? ¿Por qué?
porque nos damos cuenta que el reino de Dios no está en la casa, sino el reino del enemigo, el reino del diablo. Y Él es el que ha llegado a tomar control y autoridad de los hogares hoy día. Amén. Fíjense nada más, hasta dónde David llegó a declarar que tenían que huir. Tenían que salir del pueblo, de la ciudad donde Dios lo había puesto como rey. Estaba dispuesto a dejar su reinado porque su hijo lo estaba persiguiendo. Porque su hijo quería quedarse con el reino. Y David dijo, ok, no hay problema, mejor vámonos antes de que Absalón haga algo en contra de nosotros. Déjame decirte una cosa. Cuando usted entiende las promesas de Dios, aunque hayas en valle de sombra de muerte, tú no debes de temer. Aunque te esté pasando, dice aquella peste, ¿cómo dice el Salmo 91? Peste destructora. Peste destructora. Aunque haya saeta que huele de día y mortandad que venga de noche. Si nosotros no nos damos cuenta y no creemos a la palabra, todo lo que dice Dios que está dispuesto a hacer por nosotros, nosotros estamos negando la ayuda de Dios. Nosotros mismos le estamos diciendo a Dios, Dios, no te metas. Y a veces nosotros le decimos, Padre, ayúdanos, pero cuando Dios quiere ayudarnos, nosotros mismos le decimos, Dios, no te metas. Y nosotros terminamos abandonando a Dios y dejando que la anarquía entre y gobierne en nuestro hogar. Que nuestros hijos y nuestras hijas hagan y deshagan dentro de la casa. Amén. ¿Cuál es la consecuencia? Vaya conmigo a 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9. Dice la escritura: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Hermano, déjame decirte una cosa. Los siervos de Dios siempre van a hablar por ti, por tu casa, por tu familia. Tenemos que recordar que existen mandamientos que Dios puso. ¿Cuál es el quinto mandamiento, si usted lo conoce? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Amén? Cuando los hijos no honran, es porque hay anarquía. ¿Se me entiende? Desconocemos nosotros la palabra, y al no establecer la ley de Dios en nuestro hogar, la ley del diablo entra y toma posesión. Los hijos de Dios, la iglesia se entera que estás pasando por un problema, y la iglesia empieza a hablar por ti, hermano. ¿Qué es lo que va a pasar con tus hijos después? Lo que le pasó a Absalón. Van a quedar suspendidos entre la tierra y el cielo. Su cabeza va a quedar enredada, dice la escritura. Quiere decir que por sus pensamientos de tus hijos, por la anarquía, por el pecado que han cometido, van a quedar en un juicio donde van a esperar que Dios determine si son dignos de entrar al cielo o se van al infierno tus hijos. Dios va a determinarlo a través de los pensamientos de tus hijos cuál es el lugar que les conviene ir. Amén. Es importante entender la escritura y saber cómo Dios trabaja, pero también conocer cómo el diablo viene para destruir nuestros hogares. Amén. Amén. Fíjense nada más. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Fíjense, yo quería meter otro capítulo más, ¿verdad?, de la Biblia en esto, pero no quiero alargar mucho esto. ¿Qué es lo que yo le quería hablar? Acerca de la consecuencia que tiene cuando los hijos son rebeldes a los padres. Dice la escritura que si lo del hijo era rebelde y el hijo no obedecía a los padres y era malo, los papás sacaban al hijo delante de los ancianos lo sacaban fuera del pueblo y terminaban apedreando al hijo. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 16: honra a tu padre y a tu madre, por como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Este mandamiento Dios no se lo dio a los papás, Dios se lo dio a los hijos. Dios le habla a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12, dice, aquí Deuteronomio 5, 16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios reitera, Dios remarca que Él es el que ordena que tú como hijo tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Amén. Dice: para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Por eso hay mucho juicio sobre los hijos hoy día y sobre los papás. Cuando dice la palabra que en tu casa. Para allá vamos. Es donde nosotros comenzamos a establecer el reino de Dios. Son puntos importantes que ahorita yo les voy a marcar para que ustedes vean que eso que el enemigo ha querido romper, fracturar, destruir, se puede volver a levantar. ¿Amén? Y qué bueno que hice esa pregunta, porque aquí la tengo. Número 1, vamos a empezar a ver cómo nosotros como padres tenemos que empezar a determinar verdaderamente qué es lo mejor para nuestra casa, para nuestros hijos. Cómo vamos a empezar a edificar una vez más nuestro hogar. Amén. Tenemos que empezar a determinar. Josué capítulo 24, versículo 15. Es aquí donde usted, con su pareja, va a tener que determinar qué es lo que quiere. Amén. Tienen que tomar ya la decisión de qué va a pasar dentro de su casa. Josué 24, 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes tienen que determinar que su casa y ustedes tienen que servir a Dios. Todos los demás: hijo, ven, tu amigo vive en el mundo, en el pecado, en la maldad, quiere emborracharse, quiere drogarse, quiere robar, matar, violar, hacer todo malo. Ellos lo van a seguir haciendo. Tu tío, tu primo, quiere seguir en esa condición. Ellos lo están decidiendo. Pero yo y tu mamá decidimos que ustedes tienen que servirle a partir de hoy a Dios. Ustedes tienen que servirle a Dios. Y tenemos que empezar a determinarlo con autoridad. ¿Sí me entienden? Tomar una vez más la autoridad, decidir. Hijo, ¿quieres perderte igual que ellos? Yo no te voy a dejar. Porque ellos se van al infierno, yo no quiero verte en el infierno. Por tanto, obedeces, te sometes, porque yo y mi casa debemos de servirle a Jehová. Amén. Cuando usted se plante con autoridad delante de sus hijos, ahora sí que va a pasar una lucha de poder, porque ellos están acostumbrados a saber qué quieren, porque les dimos rienda suelta a nuestros hijos, porque dejamos que ellos decidieran lo que querían hacer. Pero cuando usted le dice: basta ya, a partir de hoy no vas a hacer esto, no lo haces, viene una lucha de poder. Pero yo les pregunto: ¿quién puede más, usted o sus hijos? ¿Quién puede más, el diablo o mi Dios? Tome la autoridad que Dios nos ha dado. Use las armas de nuestra milicia que el Señor nos ha dado para destruir argumentos, fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Número 2. Enseñe los principios bíblicos a su familia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 al 9. Esto es a través de testimonio. Usted va a predicar, pero también debe dar testimonio de lo que está hablando. Amén. Enseñar los principios bíblicos a su casa. Número 2. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 al 9. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha mandado Jehová, el Dios de tus padres. Escuche bien, usted tiene que ver la conveniencia de la bendición en su casa. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quiere decir que a través de los principios bíblicos usted debe hacer que los pensamientos divididos vuelvan a unirse en un solo pensamiento. Amén. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
es donde usted tiene que empezar a administrar su casa. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que no debes de dar tregua a pensamientos ni a pláticas vanas dentro de tu casa. Todo el tiempo palabra de Dios, ministración, alabanzas, dando testimonio del poder de Dios a través de tu vida, de lo que Dios puede hacer y lo que ha hecho a través de ti. Amén. Es ahí donde viene la enseñanza de los principios bíblicos para tus hijos, para la pareja. Número 3. Deben someterse a la obediencia. ¿Cómo? A través del amor. Escúchelo lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 2. Es por amor, no por imposición. El amor te lleva a fraternizar, te lleva a comenzar a ser amigo de tus hijos, amigo de tu pareja. Amén. Romanos 13, 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Por amor, y en amor enseñe esto a sus hijos, a su pareja. Si tú no obedeces a lo que está establecido por Dios, si tú no obedeces la predicación, lo que se te dice, si tú no obedeces a mí como padre, que soy autoridad de tu hogar, dice la Escritura que tú me estás resistiendo y estás resistiendo a Dios. Por lo tanto, existe una condenación. Yo no quiero que caigas en esa condenación. Quiero que seas obediente a Dios. Sujétate. Y empieza a demostrarle a través de su testimonio que usted es obediente a Dios. Amén. Número 4. Esto es para papá y mamá. Escuchen bien. Si no se corrige papá y no se corrige mamá, y aprenden a honrarse y a respetarse, y a valorar la autoridad que Dios le dio a papá y la autoridad que Dios le dio a mamá, por eso la casa está dividida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Ahí es donde los hijos deben decir: papá, mamá, ahí les hablan. Dice la Escritura, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Asimismo vosotras, ¿por qué le habla primero a la mujer y no al hombre aquí? Ahorita vamos a ver por qué. Asimismo vosotras mujeres, ¿estad qué? Sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa sujeta? Quiere decir sumisa, obediente. Amén. La palabra sujeta quiere decir sumisa, obediente. Dice: sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la que, por la conducta de sus esposas. Quiere decir que la conducta de la mujer tiene que ver mucho en los resultados del hogar. Amén. Versículo 2. Considerando, quiere decir que piensen, analicen, mediten. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Quiere decir que no te fijes más en tu apariencia, que no te envanezcas. Aquí no se habla de envanecer, no está hablando de que no debes de usar el oro. Muchos dicen: es que la Biblia dice que no debes de usar oro, no debes de usar vestidos ostentosos. No es cierto. Te está diciendo: no pongas los ojos en la vanidad, sino mira cómo estás. Puedes tener oro, puedes tener vestidos ostentosos. Quiere decir, cuando habla de vestidos ostentosos, quiere decir vestidos caros. Amén. No está hablando de vestidos que anden enseñando, no, está hablando de vestidos caros. Tú puedes tener un vestido caro, puedes tener joyas, pero tienes que tener mucho cuidado de tu testimonio, de qué es lo que estás reflejando a la gente, a tu familia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 4: sino el interno, el del corazón. Tienes que checar tu corazón, mujer, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué es apacible? Que tu espíritu nunca esté airado, que tu espíritu nunca esté afanado,
que siempre tengas paz como mujer. Amén. Que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios, no del hombre. Porque tienes que agradarle a Dios en eso. Y tienes que tener mucho cuidado, mujer, porque es donde Dios te está diciendo, agrádame a mí. Amén. Dice el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La mujer se preocupa por su corazón, por cómo está su espíritu delante de Dios. Amén. Si le agrada a Dios cómo está viviendo, cómo se comporta, cuál es su testimonio. Dice el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Ahora a los varones, porque Dios les dice, vosotros maridos, el marido, ¿verdad? Vosotros maridos, igualmente, quiere decir que lo que Dios le pide a la mujer, escucha lo que Dios te pide a ti, hombre, vivid con ellas sabiamente. ¿Qué es ser sabio? Cauteloso, entendido, prudente, reservado, prudente. Amén. Dándonos a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones, varón? Ama a tu pareja, entiéndela, muéstrale a través de la justicia lo que se tiene que hacer. Amén. ¿Se da cuenta que no nada más para los hijos? También nosotros tenemos mucho que ver. Número 5. Afirma la fe de tu familia. Lo que preguntaba mi hermana hace rato. Hechos capítulo 16, versículo 31. Muchas veces nos preocupamos por nosotros. Ciertamente la salvación es individual. ¿Amén? Cada quien decide hasta dónde puede salvarse o hasta dónde quiere salvarse. Amén. Pero escuchen lo que la palabra de Dios dice aquí. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer quiere decir confiar. Amén. Tener fe en la enseñanza, en el testimonio y en la palabra de Jesús. Todo lo que Jesús dice, aplícalo en tu casa, en tu familia. Aprende a amar a tu enemigo. Amén. Tus hijos, tu pareja se constituyen tus enemigos porque están divididos en pensamientos. No nada más los de afuera, porque también en tu casa comienzan a tener enemigos. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Cuando usted empieza a poner orden en su vida, porque la salvación es individual, por medio de lo que yo crea, que empiece a hacer, siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Quieres venir en pos de mí? Dijo Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Para que los demás te sigan, tú tienes que seguir primero a Jesús. Dejar de practicar lo malo para que los demás dejen de practicar lo malo. Porque tu testimonio siempre va a impactar a los demás. Mire, hay algo que se aprende a través de lo que es el estudio de la mercadotecnia y el estudio de la superación personal. Cuando hablamos de la superación personal, siempre se habla de impactar la vida de los demás. ¿Cómo? Cuando usted agarra, para un ejemplo, usted voltea a un lado y empieza a poner fijos sus ojos en ese lado y hasta le hace así usted, la gente que pase va a hacer lo mismo que usted. ¿No es así? Si usted tiene, había una enseñanza a través de lo que es la superación personal, que es cautivar la atención de la gente para la mercadotecnia, es un hombre en el metro tiró un papel, un periódico, y se puso a leerlo. Y estuvo en esa postura leyendo y leyendo. Y la gente que pasaba lo veía. Y algunos de los que pasaban se detenían y se ponían a leer con él lo que él estaba leyendo. ¿Qué es? Cautivar la atención de la persona, de la familia. A través de tu testimonio, a través de lo que tú hagas, vas a hacer que tus hijos, tu marido, tu esposa comiencen a seguir al Señor.
entienden? Tenemos que aprender mucho nosotros. Y la Biblia nos da muchas enseñanzas de esto. Por eso dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Déjate impactar por el Señor, llénate del Señor para que después puedas hacerlo con los demás. Impacta la vida de los demás. Amén. Número 6. Desarrollar la fraternidad hacia la iglesia de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 a 10. ¿Por qué tienes que desarrollar la fraternidad dentro de tu casa hacia la iglesia, a tus hijos hacia la iglesia, a tu pareja hacia la iglesia? Porque muchas veces tu pareja o tus hijos dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque no me caen bien los hermanos. No voy a la iglesia porque no me cae bien una hermana. No voy a la iglesia porque no me cae bien el hermano. Tenemos que desarrollar la fraternidad dentro del hogar. Dios no te llamó a ver si le caes bien. Dios te llamó a amar a tus hermanos. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 9 a 10. Escucha lo que dice. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Amén? ¿Qué duro es esto? Yo lo digo también. Pero tenemos que empezar a entender que Dios, al establecer su reino, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos lo tienen que entender. Amén. Si fuera por llamar la atención, la iglesia no es selectiva. La iglesia no es un lugar VIP donde nada más entran los escogidos. Aquí Dios llama a todos como pecadores a ser salvos, ¿verdad? Los primeros pecadores fuimos nosotros. Entonces yo no puedo mirar la condición de los demás cuando mi condición todavía no está corregida. Cuando mi condición todavía está mal delante de Dios, estoy dividido, mi casa se está dividiendo. Yo tengo que entender lo que tengo que hacer correctamente. Amén. Número 7, para terminar. Número 7, involucrarse en el servicio de la iglesia. 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Tenemos que involucrarnos en el servicio de la iglesia todos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a estar constantemente ejercitándonos para la piedad. Quiere decir, estar bien los unos con los otros, aprender a tratarnos los unos con los otros, a soportarnos los unos con los otros y a llevarnos bien los unos con los otros. Amén. 1 Corintios 16, 15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿No te gustaría que hablaran así los hermanos de tu familia? Que eres una familia, tienes una familia digna, especial, una familia que Dios usa poderosamente, una familia involucrada en la obra de Dios. ¿Sí me entiende? Es lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar hoy. Que aprendamos a saber, a conocer, a comprender cómo está pensando nuestra familia hoy día. Si piensan bien o piensan mal nuestros hijos. Si piensa bien o piensa mal mi pareja. Tenemos que empezar a analizarlos ya. Y no dejar que el mundo termine estableciendo el reino de Dios, del diablo en ellos. Sino nosotros establezcamos el reino de Dios en sus vidas. Tomemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les pasará. El Señor nos ha dado un poder, una autoridad. Úsala, no nada más para leer la Biblia, sino para ponerla por obra en tu casa, en tu familia primero. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios verdaderamente. Y lo que se tenía por perdido, vas a rescatar. Por eso Jesús dice claramente, yo vine a rescatar lo que se había perdido. Nosotros tenemos esa encomienda, empezar a rescatar lo que se había perdido. Rescata a tus hijos, rescata a tu pareja. Amén. Y si hacemos esto, ¿cómo? Si seguimos estos pasos, vamos a restaurar verdaderamente nuestros hogares. Amén. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos.